A veces, sin darnos cuenta, una casa puede convertirse en un santuario silencioso de lo que ya no es. No hace falta una estatua ni un altar, basta una camisa que aún conserva su olor, una carta doblada con ternura y lágrimas, un rincón del cuarto donde nadie toca nada, como si el tiempo hubiese quedado detenido justo en el instante de la partida. En ese pequeño gesto de conservar lo que fue, hay amor, sí, pero también hay dolor. Y cuando el amor se mezcla con la tristeza, algo dentro de nosotros comienza a apagarse. Es como si el alma quedara atrapada entre lo que fue y lo que ya no puede ser. Muchas personas guardan objetos no por lo que significan, sino por lo que temen olvidar. Una alianza, una libreta de anotaciones, un abrigo viejo, pueden parecer simples cosas, pero para quien perdió a alguien que amó con el alma, esos objetos se vuelven anclas, no anclas de memoria, sino de apego. Y el apego, cuando no es amor puro, es una forma de retención. Nos retiene a nosotros, retiene a quienes partieron, retiene el flujo natural de la vida y de la muerte. Como enseñaba Chico Xavier, hay hogares que se transforman en templos del pasado, donde la energía no fluye, donde la tristeza se asienta como polvo sobre los muebles intactos de una ausencia. No estoy hablando de olvidar, no se trata de borrar, se trata de entender qué tipo de energía hay detrás de lo que guardamos. ¿Es un recuerdo que nos da paz o es una herida abierta que sangra en silencio cada vez que abrimos ese cajón? ¿Es un símbolo de amor o es una forma inconsciente de castigarnos por lo que no pudimos decir o hacer? Emmanuel decía que el exceso de afecto materializado puede convertir el hogar en un campo de retención fluídica, es decir, una energía estancada, ni vida ni muerte, solo un limbo emocional. Hay una diferencia sutil entre recordar con gratitud y permanecer prisioneros de una historia que ya cumplió su ciclo. Cuando una madre no toca el cuarto de su hijo fallecido durante años, no lo hace por descuido, lo hace porque no sabe cómo comenzar a despedirse sin sentir que lo traiciona. Cuando alguien duerme abrazado a una prenda del ser amado que partió, no lo hace por capricho, lo hace porque su piel aún no aprendió a vivir sin ese contacto. Yo sé, esa separación no se supera, se aprende a vivir con ella, pero también es verdad que muchos espíritus sufren por vernos sufrir, y más aún cuando ese sufrimiento se materializa en objetos que vibran con una energía que ya no es de amor, sino de retención, de apego, de miedo. Hay cartas que nunca se enviaron, promesas que no se cumplieron, regalos que se guardaron con la esperanza de un futuro que no llegó. Y cada uno de esos elementos, aunque cargados de emoción, pueden convertirse en trampas emocionales si no los miramos con conciencia. No es el objeto lo que duele, es lo que representa, es la historia que se quedó atrapada allí dentro, es la emoción no elaborada que sigue palpitando cada vez que lo vemos. Los relatos mediúmnicos son claros. Hay espíritus que no consiguen elevarse porque sienten la energía del llanto, de la desesperación, del apego vibrando aún en sus casas, como si una cuerda invisible los atara al mundo material. Chico Xavier compartió muchas veces experiencias de almas que regresaban para consolar a sus familiares, pero encontraban un ambiente cargado, oscuro, donde el dolor era más fuerte que el amor, donde la memoria se había convertido en prisión. Y entonces surge la pregunta que muchos temen hacerse: ¿estoy guardando esto por amor o por miedo? ¿Este objeto me eleva o me encierra? ¿Estoy honrando la memoria de quien partió o estoy atándome a un pasado que me impide vivir el presente? En No Solar, André Luis describe escenas donde espíritus permanecen en regiones densas, no por castigo divino, sino por el apego que ellos mismos no supieron soltar. Se aferraban a sus casas, a sus posesiones, a sus objetos, creyendo que allí estaba su identidad, su historia, su valor. Y sin darse cuenta, ese apego les impedía avanzar, les impedía reencontrarse con seres queridos que ya habían trascendido, les impedía recibir ayuda espiritual, porque el apego no es amor. El amor sabe soltar, el amor sabe transformarse, el apego solo sabe retener. Algunas personas creen que si dejan ir un objeto, dejarán de sentir. Temen que si regalan aquella camisa, si mueven los muebles, si limpian el cuarto, estarán traicionando el recuerdo. Pero lo cierto es que el recuerdo verdadero no está en la materia, está en el alma, en lo que vivieron juntos, en la huella que esa persona dejó en ti. Ningún objeto puede borrar eso, ninguna prenda, ningún retrato, ningún perfume puede reemplazar lo que fue vivido con el corazón. Y también hay otro lado, el de quienes guardan objetos como una forma de castigo, como si merecieran cargar ese dolor para siempre, como si soltar significara dejar de amar. Pero eso no es amor, eso es culpa, y la culpa no construye puentes, construye cárceles. Chico decía que el autoperdón es una llave espiritual, que solo cuando nos perdonamos de verdad,
liberamos también al otro. Liberamos al espíritu de tener que regresar una y otra vez por nuestro llanto, por nuestra súplica, por nuestra necesidad de retener algo que ya partió. No es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero tal vez hoy sea el momento de mirar ese objeto con otros ojos, de hacer una oración sincera, de decir en voz baja: gracias por lo que representaste, gracias por acompañarme hasta aquí. Ahora te dejo ir, con amor, con luz, con paz, porque liberar un objeto es también liberar una parte de nosotros que ya cumplió su ciclo. Es permitir que entre el aire fresco del presente. Es abrir espacio para que lo espiritual ocupe su lugar, no en cosas, sino en actos, en oraciones, en servicio, en amor vivo. A lo largo de mi camino, he visto muchas personas que solo encontraron paz cuando decidieron donar esa última prenda, entregar ese diario, cerrar ese cuarto, y no lo hicieron por frialdad, lo hicieron por gratitud, por sabiduría, por amor verdadero. Una madre, después de años sin poder dormir, decidió donar el abrigo de su hijo. Esa noche soñó con él, le sonreía, le decía: gracias, mamá, ahora puedo seguir. Y ella también pudo empezar a vivir otra vez. Desapegar no es olvidar, es transformar, es permitir que la memoria se convierta en oración, que la tristeza se vuelva ternura, que la ausencia se transforme en una presencia distinta, más sutil, más libre, más luminosa. Y si hoy tú también sientes que algo dentro de ti aún no ha podido soltar, no te juzgues. Solo hazte una pregunta: ¿lo que guardo me conecta con el amor o me atrapa en el dolor? Y escucha la respuesta, no con la mente, sino con el alma. Porque a veces una simple oración puede abrir un portal de luz entre dos mundos. Cuando sostenemos algo con amor, lo bendecimos. Cuando lo sostenemos con miedo, lo encadenamos. Por eso, hay una gran diferencia entre conservar un objeto por ternura y conservarlo por desesperación. El primero nos eleva, el segundo nos hunde lentamente. Hay casas donde el silencio pesa más que la soledad, casas donde cada rincón parece murmurar lo que ya no está. Y no es que falte vida, es que hay demasiado pasado impregnado en las paredes, en los objetos, en los suspiros contenidos. Muchos espíritus, según relatan las cartas mediúmnicas, regresan no porque quieran, sino porque sienten el llamado denso de quienes no pueden soltar. Y al volver, se sienten atrapados, confundidos, incluso tristes. Porque no es esa la vibración que desean para quienes aman. Ellos desean nuestra paz, nuestro descanso interior, nuestra apertura a una vida nueva donde el amor siga vivo, pero de otro modo. Tal vez por eso Chico Xavier decía que la mejor forma de honrar a los que partieron no es llorando frente a una prenda, sino haciendo una caridad en su nombre, visitando a un enfermo, dando de comer a quien tiene hambre, consolando a quien también llora. Porque allí, en esos gestos silenciosos, está la presencia verdadera de quien amamos. Cada acto de amor que nace del dolor transmutado es una oración que llega al cielo. Y si aún te cuesta soltar, hay un pequeño ejercicio que puedes hacer. Toma el objeto que sientes que te ata, obsérvalo en silencio, respira, recuerda lo que significa, permite que la emoción fluya y luego di en voz baja: te agradezco por todo lo que me diste, por el amor que representas, pero hoy te dejo partir, porque mi alma necesita caminar y también la suya. Luego, envuélvelo en una tela clara, haz una oración sincera y entrégalo, ya sea donándolo o guardándolo en otro lugar, con la intención de que esa energía se libere. No es un ritual mágico, es un gesto espiritual, una forma de decirle al universo: estoy listo para seguir, sin olvidar, pero sin quedar atrapado. Y si decides conservar algo, que sea desde un lugar de luz, que al mirar ese objeto, sientas gratitud, que no duela, que no te hunda, que no te robe el presente, que sea una flor del recuerdo, no una espina del pasado, porque lo que duele no es recordar, lo que duele es no poder dejar de sufrir. Muchas veces, el apego no nace del amor, sino de la falta de respuestas. No entendemos por qué partieron, no aceptamos que ya no estén, no logramos imaginar una vida sin ellos, pero lo cierto es que, aunque no estén físicamente, siguen estando, en forma de presencia invisible, en forma de intuición, en forma de ese suspiro que llega de repente, en el sueño donde sonríen, en la canción que suena sin razón, en esa brisa que acaricia el rostro sin viento. Están, pero de otro modo. Y para sentirlos, muchas veces necesitamos soltar el dolor para abrir espacio a la conexión espiritual. No hay culpa en sentir tristeza, no hay error en extrañar, pero cuando el duelo se prolonga demasiado y se ancla en la materia, en los objetos, en los rituales inconclusos, comienza a doler de otro modo. Comienza a pesar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y eso, con el tiempo, se convierte en sombra. Allan Kardec
nos explicaba que la evolución espiritual no es posible mientras haya ataduras materiales, que los vínculos de amor siguen, pero los vínculos de dependencia necesitan ser disueltos, porque la muerte no es el final, es una transición, una travesía, un regreso, y nadie regresa bien si quien queda atrás no permite que parta en paz. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer algo simple, pero profundamente sanador. Mira a tu alrededor, observa con el corazón. ¿Qué objetos en tu hogar vibran con tristeza? ¿Cuáles te conectan con lo que fuiste, pero no con lo que necesitas ser ahora? ¿Qué cosas guardas por miedo y no por amor? Identifica. Ora, agradece y deja ir, porque solo cuando soltamos podemos recibir. Solo cuando liberamos el espacio, la vida vuelve a fluir. Y si aún tienes dudas, recuerda, no estás soltando a la persona, estás soltando la forma en que el dolor te la recuerda. No estás olvidando, estás transformando. Estás permitiendo que el amor deje de doler y empiece a brillar, porque el amor verdadero no se encierra en un cajón, no se guarda bajo llave. El amor verdadero vuela, vibra, sana. Y si has sentido la presencia de quien partió, si has soñado, si has sentido una caricia invisible, si una lágrima bajó sin motivo mientras pensabas en ellos, no fue casualidad, fue señal, señal de que el amor sigue, señal de que te oyen, señal de que quieren que vivas, que sigas, que sonrías otra vez. Chico decía que el reencuentro no es una promesa, es una certeza, pero para que ese reencuentro sea en luz, necesitamos desapegar con luz, porque el alma que parte también necesita descansar. Y muchas veces no lo logra porque aquí aún la llamamos con llanto, con súplica, con dolor. Transforma tu casa en un templo de paz, no en un museo de la tristeza. Abre las ventanas del alma, deja que entre la luz del presente, y si quieres homenajear a quien amaste, hazlo con una sonrisa, con un acto de amor, con una oración serena, con una decisión de vivir con sentido, porque el verdadero homenaje no está en lo que conservamos, sino en cómo vivimos desde que ellos partieron, en cada gesto noble que nace de esa ausencia, en cada semilla de luz que sembramos con sus nombres. Y ahora cierra los ojos por un instante, piensa en ese objeto que aún retienes, siente su energía y pregúntate desde el alma: ¿estoy listo para soltar? ¿Estoy listo para vivir? ¿Estoy listo para amar sin dolor? Tal vez esta sea la señal que tu alma estaba esperando para descansar un poco. Tal vez hoy puedas empezar a decir adiós sin dejar de amar. Y si esta reflexión tocó tu corazón, si sentiste que era una caricia para tu herida, te invito a quedarte con nosotros. Aquí no estás solo. Aquí tu duelo encuentra consuelo. Aquí el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Suscríbete si esta voz habló a tu alma. Y recuerda, hoy, solo por hoy, deja que tu alma respire en la fe y permite que el recuerdo se transforme en luz.